medida que construimos citas, el programa va registrando esa información en todos los elementos que pertenecen a la unidad hermenéutica. Entonces, en los documentos ya conocemos este listado desplegable del administrador de documentos. Nos va a aparecer un número al final del nombre de cada documento. Este número indica la cantidad de citas que hemos construido en cada documento. Si un documento está en 0, no tiene citas. El primer documento, el P1, tiene 7, el siguiente tiene 3. Si ingresamos al administrador de documentos, como ya lo vimos en un video anterior, ya sabemos cómo ingresar. En las columnas, que son las propiedades de cada documento, hay una columna que dice citas. Entonces, acá también se registra la información relacionada con la construcción de citas. Entonces, puedo ver qué documento tiene más citas que otros. Recuerden que si damos clic sobre el título de la columna, los elementos se ordenan de manera ascendente, descendente, de forma alfabética o numérica. Entonces, si ordeno los elementos de acuerdo a la columna de citas, puedo identificar de manera rápida cuál es el documento con más citas y cuál es el documento con menos citas o con ninguna cita. Esta información numérica puede generar posteriormente preguntas. Por ejemplo, ¿qué característica tiene este documento para que tenga más citas que los demás? Si estoy realizando entrevistas, puedo deducir por qué una entrevista tiene más citas que otra. O sea, qué características tiene la persona entrevistada que hacen que tenga más segmentos o elementos relevantes para mí respecto a otras entrevistas. También puede servir de elemento de control, es decir, puedo identificar qué documentos no he revisado. Puedo suponer que aquellos que tienen 0 citas son documentos que no he revisado. Entonces puedo ordenarlos, identificarlos rápido y empezar su lectura y clasificación. O también me puede dar pistas sobre la importancia que tiene determinado documento. Puedo también llegar a la conclusión que un documento con 0 citas, después de haber sido revisado, significa que no tiene ninguna información relevante. Entonces, por lo tanto, puedo eliminarlo de mi unidad hermenéutica. Así como existe un administrador de documentos, también tenemos un administrador de citas. Ya conocemos el listado desplegable, pero también hay un botón de acceso, al costado izquierdo, que nos permite ingresar al administrador de citas. Y el título de esta ventana vamos a ver que es tal. Este panel de la izquierda no lo vamos a utilizar por el momento, más adelante lo haremos, entonces lo escondemos. Ya sabemos también con este ítem, mostrar panel o esconder panel, no lo vamos a visualizar. Entonces en el administrador tenemos también una serie de columnas que corresponden a las propiedades de cada cita. Entonces las citas tienen un identificador o ID, que indica el primer número, número de documento, el segundo número, número de la cita, el nombre de la cita. Luego veremos qué significa esto de la densidad. Me indica también el documento primario, el nombre del documento al cual pertenece la cita. Luego veremos los códigos cuando codifiquemos. El tamaño de la cita, ya vimos qué significan esos arrobas, qué significa esto en el caso de los PDFs. Y en qué lugar empieza la cita. Acá también en el administrador de citas, si yo doy doble clic sobre una cita, esta se va a visualizar en la ventana principal. Es otra forma de navegar entre las citas, pero como es un administrador puedo hacer otro tipo de operaciones entre citas. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar varias citas y eliminarlas de forma inmediata. Han quedado eliminadas las citas. Cuando eliminamos citas, por ejemplo, voy a eliminar estas citas, esta cita 3, la 7.2, no se actualiza la numeración. Esta numeración del identificador no se actualiza automáticamente. Para actualizarla, dirigimos al menú miscelánea y numerar de nuevo todo según el documento, el flujo del documento. Damos clic allí y ya quedan todas las citas renumeradas. No es obligatorio estar renumerando todo, porque en un trabajo intenso vamos a estar borrando, añadiendo. No es obligatorio. Lo importante es que siempre el programa establece
una relación entre la cita y el documento y posteriormente con los códigos, y esa relación nunca se va a romper, nunca va a desaparecer a menos que lo hagamos intencionalmente. Entonces no es obligatorio siempre estar renumerando todo. Sin embargo, a quienes les gusta tener una sensación de orden y continuidad con su información, entonces recurren a la opción de miscelánea, renumerar de nuevo. También puedo cambiar el nombre de alguna cita. Clic derecho, nombrar de nuevo. Clic derecho, nombrar de nuevo. Entonces puedo modificar el nombre de la cita. Sin embargo, no es algo muy usual porque citas, siempre vamos a tener muchas citas. Entonces cambiar el nombre a todas las citas no es algo muy recurrente, sería muy dispendioso. Sin embargo, en algunos casos suele hacerse con las citas de imagen, audio y video. Por ejemplo, si esta es una entrevista, puedo cambiar el nombre a esta cita, clic derecho, nombrar de nuevo. Y no sé, ponerle algo así muy descriptivo, no alcanza a ser un código ni siquiera, que dice pregunta 1 o respuesta a la pregunta 1. También a las citas, en la parte inferior, puedo construirle comentario a cada una de ellas. Sin embargo, tampoco es algo muy habitual porque, como digo, vamos a manejar muchas citas. Nada más con una hora de trabajo intenso, sin darnos cuenta, vamos a tener 100 citas. Entonces, hacer un comentario por cada cita es dispendioso. Sin embargo, si se requiere, si se necesita, podemos escribir un comentario sobre la cita.